En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre producto de matrices. Vamos a repasar algunas propiedades que les van a ser útiles y vamos a ver cuándo es que podemos o no multiplicar dos matrices. Empecemos. El ejercicio nos da tres matrices y nos pregunta que en el caso de poder resolverse, efectuemos estas multiplicaciones. Para empezar vamos con algo simple, pero que hay que recordar para que sea más sencillo resolver los ejercicios. La notación. Para este tipo de operaciones nos va a ser de gran utilidad saber cuántas filas y cuántas columnas tiene una matriz, por lo que tomamos esta notación para indicar esto. Con una letra indicamos el nombre de la matriz y arriba indicamos cuántas filas tiene por cuántas columnas tiene. Entonces, en este caso, A tiene 3 filas y 3 columnas, por lo que A es de 3 por 3. B también tiene 3 filas por 3 columnas, por lo que B también es de 3 por 3. Y X tiene 3 filas y una columna, por lo que X es de 3 por 1. Una vez que sabemos cuántas filas y cuántas columnas tienen nuestras matrices, vamos a pasar a ver si el producto está definido o no. La regla general dice esto: el producto de la matriz solo va a estar definido si el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda. La matriz que resulte la multiplicación va a ser de estos numeritos que tengamos acá al costado. Entonces, para estos casos, primero analicemos si podemos calcular cada uno de los productos. En el primer caso, A es de 3 por 3, B es de 3 por 3, coincide el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz, entonces el producto está definido. En el segundo caso vemos que se repite lo mismo. B es de 3 por 3, A es de 3 por 3, coinciden estos dos números, el producto está definido. En el tercer caso, A es de 3 por 3, mientras que X es de 3 por 1. ¿Coincide el número de columnas de A con el número de filas de X? Sí, entonces el producto también está definido. Ahora analicemos el último caso. X es de 3 por 1, mientras que A es de 3 por 3. Estos dos números no coinciden, entonces el producto no está definido. Ahora que sabemos qué matrices podemos multiplicar y qué matrices no, procedemos a hacer las cuentas. Siempre al principio nos conviene anotar la matriz entera. Acá tenemos A por B, entonces anotamos A, anotamos B, y ya conocemos que el producto va a ser de 3 por 3. Entonces pasamos a hacer las cuentas. Para el elemento que está en la primera fila, primera columna, multiplicamos la primera fila por la primera columna. Entonces nos queda 1 por 1 más 0 por 1 más 2 por 2. El elemento que queda en la segunda fila, primera columna, es lo que resulta multiplicar la segunda fila con la primera columna. Entonces nos queda 0 por 1 más 2 por 1 más 3 por 2. El elemento que está en la tercera fila, primera columna, es lo que resulta de multiplicar la tercera fila con la primera columna. Entonces nos queda 1 por 1 más 1 por 1 más 2 por 2. Y vamos a pasar a hacer lo mismo para el resto de las columnas. El elemento que está en la primera fila, segunda columna, es lo que resulta de multiplicar la primera fila con la segunda columna. Segunda fila, segunda columna, multiplicamos segunda fila con segunda columna. Tercera fila, segunda columna, multiplicamos tercera fila con segunda columna. Pasamos a la tercera columna. El elemento que está en la primera fila, tercera columna, es lo que resulta de multiplicar la primera fila por la tercera columna. Segunda fila, tercera columna, multiplicamos segunda fila con tercera columna. Tercera fila, tercera columna, multiplicamos tercera fila con tercera columna. Ahora si sacamos todo lo que multiplica con 0, realizamos todas las multiplicaciones y hacemos todas las sumas, o sea, si hacemos todas estas cuentas, nos queda que el resultado va a ser la siguiente matriz. Este es el resultado de multiplicar A por B. Pasemos al segundo ejercicio. Ahora nos pide multiplicar B por A. ¿El resultado va a ser lo mismo que multiplicar A por B? La respuesta es que no, porque para las matrices el producto no es conmutativo, o sea que no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero anotamos las matrices en el orden que nos lo piden y hacemos el mismo procedimiento. Sabemos que la matriz que resulte la multiplicación va a ser de 3 por 3, porque son los números que están acá afuera. Entonces pasamos a resolver. El elemento que está en la primera fila, primera columna, es lo que resulta de multiplicar la primera fila con la primera columna. El elemento que se encuentra en la segunda fila, primera columna, va a ser lo que resulte de multiplicar la segunda fila con la primera columna. Y el elemento que se encuentra en la tercera fila, primera columna, va a ser lo que resulte de multiplicar la tercera fila por la primera columna. Ahora el elemento que se encuentra en la primera fila, segunda columna, va a ser lo que resulte de multiplicar la primera fila por la segunda columna. El elemento que se encuentra en la segunda fila, segunda columna, va a ser lo que resulte de multiplicar la segunda fila por la segunda columna.
y el elemento que se encuentre en la tercera fila, segunda columna, va a ser lo que resulte multiplicar la tercera fila por la segunda columna. Ahora, el elemento que esté en la primera fila, tercera columna, va a ser lo que resulte multiplicar la primera fila por la tercera columna. El elemento que esté en la segunda fila, tercera columna, va a ser lo que resulte multiplicar la segunda fila por la tercera columna. Y el elemento que esté en la tercera fila, tercera columna, va a ser lo que resulte multiplicar la tercera fila con la tercera columna. Haciendo todas las cuentas que corresponden en la calculadora o donde ustedes prefieran, nos da como resultado que esta matriz es igual a esto. Este es el resultado de multiplicar B por A. Acá hemos comprobado que A por B no es lo mismo que B por A, aunque hay casos que sí puede ser igual, pero siempre hay que hacer la cuenta. Vamos a pasar al último caso donde el producto está definido. Anotamos la matriz A y la matriz X. Sabemos que el producto va a ser una matriz de 3 por 1, por esta regla que vimos acá. Entonces, el elemento que esté en la primera fila, primera columna, es lo que resulte de multiplicar la primera fila por la primera columna. El elemento que esté en la segunda fila, primera columna, va a ser lo que resulte multiplicar la segunda fila por la primera columna. Y el elemento que esté en el lugar de la tercera fila, primera columna, va a ser lo que resulte multiplicar la tercera fila por la primera columna. Sacando lo que multiplica con 0 y ordenando un poco más esto, aunque este paso es opcional, nos queda que el resultado de esta matriz es: este es el resultado de multiplicar A por X. Y acá damos por terminado nuestro ejercicio. Como verán, siempre es conveniente analizar de antemano qué matrices podemos multiplicar y qué matrices no, para ahorrarnos enrolles y cuentas innecesarias. Después hay que ser bastante ordenado con las cuentas y revisar antes de escribir los resultados.